Información de último momento desde el Ministerio de Hacienda. Trabaja allí nuestra compañera Alejandra Pereira. Alejandra, buenos días. Buenos días. Amalia inició la conferencia de prensa aquí en el Ministerio de Hacienda en relación al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Habla la ministra Lea Jiménez. Vamos a escuchar lo que menciona. De los fondos previsionales. ¿No se escucha? A la puta. Hay dificultades con el audio, Amalia. Se está tratando de mejorar en ese sentido también para que todos los colegas puedan acceder justamente a lo que menciona la ministra. Vamos a guardar unos minutitos mientras que se está ajustando ese detalle aquí en el Ministerio de Hacienda. Vamos a tener que acercarnos. Hola. Bien. No sé quién me da la... Ya sale. ¿Y esto necesito? ¿Necesito esto? Sí, ok. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nosotros estamos aquí para hablar al respecto de la creación de la Superintendencia de Pensiones. Desde el Poder Ejecutivo nosotros consideramos que esta es una necesidad urgente, ha sido realmente urgente ya desde hace muchos años. Se viene trabajando en esta ley, gobierno tras gobierno se han tenido diferentes versiones y en los últimos años se ha entablado una conversación muy amplia con los diferentes sectores al respecto de esta ley y yo creo que prácticamente no existe sector que no entienda la necesidad de esto, ¿verdad? Es muy claro. No podemos tener administradores de fondos previsionales que no estén regulados, ¿verdad? Y que se manejen de manera totalmente arbitraria. Eso es lo que tenemos hoy, un partido de fútbol sin reglas. Entonces, acá lo que estamos tratando de hacer es crear un regulador, ¿verdad? Tenemos que destacar que Paraguay es el único país prácticamente en la región junto con la Argentina que no cuenta con un regulador y eso obviamente representa un problema significativo porque estamos hablando de fondos que circulan por ahí o que están estancados en algún lugar y eso no puede ser, que están siendo administrados sin reglas claras. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá principalmente estamos hablando de proteger los derechos de los trabajadores, de los aportantes y específicamente buscamos transparentar la gestión de la administración de estos fondos previsionales, ¿verdad? Específicamente hemos visto ya que la transparencia ha sido fundamental dentro del Estado porque la transparencia justamente permite una rendición de cuentas continua, constante con la ciudadanía y nosotros queremos que esto también se dé al respecto de los fondos previsionales. Finalmente debe ser el interés de los aportantes justamente que exista un regulador y que exista transparencia. Específicamente lo que se va a pedir al respecto de qué significa transparencia. Transparencia significa que se realicen auditorías externas de manera regular, que se realicen publicaciones periódicas de estados de resultados, que se realicen estudios actuariales, ¿verdad? Que las inversiones que se lleven adelante se hagan en instrumentos que cuenten con calificación de riesgo, ¿verdad? Y otros criterios que aseguren que el portafolio de esas inversiones esté bien, cuente con los criterios básicos, ¿verdad? Específicamente también se va a hablar al respecto de la necesidad de diversificar las inversiones, ¿verdad? Eso es un criterio básico de inversión y aquí cuando hablamos de diversificación hablamos de diversificación por tipos de activos, activos de renta fija, renta variable y también por tipos de empresas, pueden ser bancos, sociedades, etcétera. Lo importante es simplemente que existan reglas claras al respecto de dónde se ponen esos recursos, ¿verdad? Y que sea transparente, que sea monitoreado, porque justamente si yo soy una aportante a uno de estos fondos previsionales, yo quiero saber qué se está haciendo con mi dinero y quiero también que me rindan cuentas, ¿verdad? Yo soy una persona más, pero esa rendición de cuentas, ¿verdad? Y esa transparencia va a permitir que yo pueda dar seguimiento a ese dinero
a ese ahorro previsional que me pertenece a mí y que debe estar ahí en el momento en que yo me jubile como trabajadora, como aportante, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando. Yo he escuchado un montón de ideas que fueron circulando por ahí. Se habla al respecto de que se le va a quitar autonomía a los administradores de los fondos previsionales, y de ninguna manera estamos hablando de quitarle autonomía. De ninguna manera el Estado va a decidir dónde se van a poner esos recursos. Eso simplemente es una interpretación errónea de lo que significa un regulador. Aquí lo que estamos hablando es de sí quitarles discrecionalidad. No se puede tener discrecionalidad a la hora de administrar fondos que le pertenecen a los trabajadores. Se debe tener transparencia, criterios básicos, reglas claras, normativas. De eso estamos hablando. Esas son cuestiones muy básicas, realmente muy básicas. Se había hablado también al respecto de que se va a cambiar la edad de jubilación y otras cuestiones que salieron por ahí. Eso de ninguna manera es cierto. Aquí no se van a tocar las cuestiones paramétricas de los fondos previsionales. Eso se debe discutir en otro ámbito. Esta superintendencia lo único que va a buscar es regular el manejo y la administración de los fondos previsionales. Se cuestiona, ministra, la integración del Consejo Asesor, que no tiene una representación por parte de los aportantes, ni de los trabajadores ni de los jubilados. Claro. A ver, ahí existe, el Consejo Asesor elige al regulador, ¿verdad? El Consejo Asesor elige al regulador. Desde ese punto de vista, el regulado no le puede elegir a su regulador, porque eso implicaría que el regulador estaría capturado, ¿verdad?, por el regulado. Eso no tiene sentido. Finalmente, el que esté a la cabeza debe tener independencia del regulado, de manera a que efectivamente pueda regular, normar, supervisar, para que esa supervisión sea realmente eficaz. De eso se trata. Pero sin embargo, cuando nosotros miramos el otro pedazo, que es el fondo de inversiones, ahí sí tenemos representación específicamente, el comité de inversiones, El comité de inversiones, que es un comité netamente técnico, está integrado por gente del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de Valores, 2 representantes de los trabajadores y de los jubilados, y también un representante de cajas públicas y otro de cajas privadas. Es decir, hay una representación muy amplia que va a permitir justamente que se arme ahí una discusión técnica al respecto de los criterios básicos que se van a establecer para la administración de las inversiones. Ministra, pero habrá representación del trabajador también, eso es lo que reclaman ellos. Por supuesto, totalmente, acabamos de mencionar aquí que los trabajadores estarán representados, y el representante de cajas públicas y de cajas privadas, eso lo van a definir, puede ser también un trabajador, ¿verdad? Finalmente esa va a ser una definición que se va a dar, pero aparte de eso va a haber un representante de los trabajadores y un representante de los jubilados. Justamente para cuestionar eso que mencionaba usted, las autonomías decían que el superintendente va a tener la potestad de definir los topes de inversión, que él va a poder elevar a su criterio los topes de inversión, que por eso decían que se va a perder autonomía por parte de las cajas. Claro. Sí, ese es el comité de inversiones. El comité de inversiones lo que va a establecer son topes máximos. ¿Qué significa eso? En el caso de IPS, por ejemplo, nosotros tenemos hoy que el 64% de los fondos del IPS están hoy en CDAs, ¿verdad? Eso significa 64% de ese bolsón de ahorros está hoy en un instrumento particular, y eso obviamente no responde a criterios básicos de diversificación. Entonces lo que se va a decir es, eventualmente vos vas a converger a un modelo donde tu portafolio de inversiones como caja previsional va a estar más diversificado. Pero esto es un proceso gradual que se da en el tiempo. Imposible plantear que se dé de la noche a la mañana, ¿verdad? Un proceso gradual, natural, que tiene que ir también de la mano del desarrollo de nuestro mercado financiero. Que me gustaría resaltar. Se habló mucho y tengo acá expertos abogados sobre la inconstitucionalidad de lo que sería esta ley. Y yo quería resaltar simplemente el artículo 95, en donde habla específicamente de que los sistemas de seguridad social podrán ser
públicos, privados o mixtos, y dice específicamente, y en todos los casos serán supervisados por el Estado. Entonces es una obligación constitucional realmente tener una ley que supervise el funcionamiento de estos fondos previsionales. En términos un poco simples, pero pasarle, esto básicamente es una reproducción de lo que hace actualmente el Banco Central del Paraguay con la superintendencia de bancos con respecto a los bancos privados. En ese caso no se puede decir que sea el directorio del Banco Central que le dice a los bancos en dónde tiene que colocar el dinero que ellos manejan. Eso sí, pone unos criterios mínimos de tal manera a garantizar que ese dinero, que no es de los administradores de los bancos, esté a salvo. Y simplemente me venía a la cabeza esta mañana que era un mal manejo de un fondo previsional, que fue el caso cuando se hicieron los préstamos a los transportistas y en donde la única garantía que existían eran los mismos ómnibus, que a lo largo del tiempo perdían su valor. Entonces, lo que haría en ese caso la supervisión prudencial es lo que hacemos ahora a nivel del Banco Central del Paraguay, diciéndole a los bancos, genial, vos le podés prestar, por ejemplo, para la compra de un terreno a una persona, pero ese terreno como garantía solamente puede valer hasta el 60 o 70% del préstamo. Es decir, vos tenés que encontrar dinero por el 30 o el 40% que tenés que poner de tu bolsillo. No es posible prestar por el 100% del valor del terreno, porque con la fluctuación del precio que pueden tener estos terrenos, puede llegar realmente a que la garantía valga finalmente menos de lo que es el préstamo que ha dado este banco. Entonces, eso yo no le llamo bajar la autonomía de los bancos privados, pero sí le llamo a hacer una buena supervisión. Y eso es lo que busca este esquema de la superintendencia de pensiones que ahora se está implementando, se trata de implementar con esta ley. Van a haber algunos criterios que en este caso va a fijar el comité de inversiones y el superintendente de pensiones en ese caso se va a encargar de que lo que se fija ahí sea cumplido. Entonces no es ningún tipo de apropiación ni de superpoderes de un superintendente que lo único que va a estar es como el sheriff que va a controlar de que se cumpla la ley que va a estar establecida por este comité de inversiones en el cual sí están representados todos los estamentos, inclusive los que están aportando. ¿Cuál va a ser el destino posible que va a poder tener ese fondo? ¿Dónde se va a poder invertir? Por ejemplo, ¿se puede pedir una autorización para invertir en obras públicas, un fondo de jubilaciones? Mira, tiene que estar diversificado, digamos, de nuevo, dando el ejemplo de lo que son los bancos. Uno puede ver que en los bancos parte tienen instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, parte tiene en bonos del Tesoro, parte tiene en créditos para el sector ganadero, parte en el sector agrícola. Entonces, lo importante en una cuestión que tenemos es no caer en el esquema en el cual ponemos todos los huevos en una canasta. Y si actualmente más del 60% está en una canasta, que en este caso son todos CDA, yo creo que estamos haciendo una muy mala decisión en términos financieros y de inversión. Eso tenemos que ir cambiando paulatinamente. No es que esta plata va a ir el 100% para obras públicas ni nada, podría ser una alternativa. No, obras públicas no, va a ser bonos del Tesoro. Después el Tesoro es el que eventualmente va a ver cuál es la utilización, pero evidentemente hay otra ley que dice que solamente puede ser utilizado para gasto de capital, los bonos o los fondos que se tienen de los bonos. Entonces es una cuestión de ir paulatinamente diversificando. Otra cuestión que se me viene a la cabeza, cuando algunas de estas cajas invirtieron en el exterior sin ningún tipo de conocimiento, lo que fue cuando explotaron la burbuja de la parte de tecnología, allá al comienzo de los años 2000, se perdió muchísima plata en la parte de la caja de jubilaciones bancarias. Claro, ahora te iba a decir también, cuando se le da plata a un venezolano, no sabiendo quién es este venezolano, se perdió mucha plata. Entonces va a estar de cierta manera
supervisada y de alguna manera regulada a quién se le puede dar plata en el exterior, porque si no es como dejar la cancha libre de nuevo a los bancos para que hagan lo que quieran, y en todos los países del mundo se tiene una regulación de los bancos porque manejan plata ajena. Y también esto es plata ajena, plata de los trabajadores y aportantes, y se hicieron lastimosamente muy malas inversiones en la historia reciente acá en Paraguay. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, se toma una mala determinación, el Consejo Asesor toma una mala determinación o el Comité de Inversiones toma una mala determinación. ¿Quién es responsable de una operación que te pueda terminar perjudicando a los jubilados? Lo que se hace es la misma cosa, me preguntes, y voy a volver al caso del Banco Central. El directorio del Banco Central fija las pautas con respecto a dónde tienen que, los límites máximos en donde pueden manejarse los bancos. Es un consejo especializado del Banco Central, y acá también va a ser un consejo especializado. Los malos manejos que se dieron históricamente en el banco, en entidades supervisadas por el Banco Central, no era por cuestión del directorio, fue por mal manejo de las entidades. Y acá también van a seguir siendo responsables los administradores de las entidades de pensión, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que cumplir con los lineamientos establecidos por el Comité de Inversiones. O sea que el comité no se puede equivocar, por ejemplo. Sobre el tema, nosotros analizamos mucho el interés de la supuesta pérdida de autonomía y encontramos que no ocurre eso. La responsabilidad va a ser siempre del Consejo de Administración en la decisión de qué hacer o dónde colocar los fondos, ¿verdad? El Consejo Asesor y el de Superintendente o el Consejo de Inversiones no toman ninguna decisión específica con respecto al destino de los fondos. No son ellos los que deciden dónde colocar los ahorros de los trabajadores. Es el Consejo de Administración, en base al menú de productos autorizados por la ley y en base a una política de diversificación de riesgos, que va a decidir dónde colocar los fondos. Y la decisión y la responsabilidad va a ser siempre de quien toma la decisión. El reglamento que va a determinar el Consejo Técnico de Inversiones, donde están representados todos, ¿verdad? Es un reglamento que establece las pautas y los límites, pero no una decisión específica de comprar este instrumento, depositar en este banco o comprar esta acción, sino que determina los límites y las medidas prudenciales para, si vas a comprar esta acción o si vas a invertir en este banco o si vas a comprar este bono, estas son las reglas que vos tendrás que considerar a la hora de tomar la decisión, y esas reglas hoy no hay. O sea, no hay ninguna decisión que se tome por el Consejo de IPS, razón por la cual IPS, no Benigno López, sino IPS como consejo, emitió una resolución allá por el año 2017 apoyando la necesidad de esta superintendencia, porque hoy no tenemos ningún regulador ni ningún supervisor, y las decisiones tomamos conforme a nuestro leal saber y entender, a un reglamento que dictamos nosotros mismos y que creemos que no es lo que enseñan las mejores prácticas. El reglamento tiene que estar dictado por un órgano regulador de tal manera de que el supervisado pueda tomar medidas prudentes. Y ustedes, si miran la historia, la falta de un regulador o un supervisor posibilitó que en cada caja haya habido algún problema. La OIPS acaso fue exento de los problemas de decisiones del pasado, de proyectos de inversiones que no resultaron prácticamente en ningún beneficio para los asegurados, y tenemos el dinero hoy prácticamente ya a fondo perdido. O la CAJUBI no invirtió pensando en las mejores condiciones del exterior, pero sin ningún conocimiento del mercado externo, donde perdió mucho dinero. O la caja bancaria nos hizo compra de acciones o de activos donde no le generaron ningún rendimiento, porque no hay ningún regulador. Entonces la decisión es básicamente libre de cualquier administrador. Hoy lo que la ley va a decir es: estas son las condiciones en las que ustedes pueden invertir los fondos, busquen la protección, busquen la seguridad y busquen también la rentabilidad en el tiempo. Uno de los últimos cálculos actuariales que tenía IPS sobre su fondo de jubilaciones hablaba de una buena salud garantizada por 40 años. ¿Ustedes evaluaron qué tipo de impacto puede tener en ese pronóstico que tenían la vigencia de una ley como esta? Solamente va a mejorar la performance de IPS esta ley. En ningún caso va a empeorar. La existencia de un regulador y de un supervisor con reglas claras le va a dar más tranquilidad al Consejo a la hora de tomar una determinación de inversión, porque va a haber una norma jurídica de mayor valor o de mayor supremacía que va a decir: esto vos podés hacer. Uno de los problemas que tenemos hoy, que tenemos unos proyectos interesantes, pero no tenemos un marco legal adecuado, no nos animamos a tomar esa decisión, y tenemos, por ejemplo,
ejemplo, 300 millones de dólares colocados en los bancos a la vista, porque no hay ningún proyecto. Eso genera una pérdida de oportunidad, una pérdida de dinero importante, porque la obligación que tenemos que tener es que hacerle rendir a ese dinero en el tiempo en proyectos que sean seguros y rentables. Para la ministra, una consulta. ¿Hay manifestaciones de gremios? Una pregunta que habías hecho, creo que vos anteriormente, al respecto de si se van a prestar estos fondos previsionales directamente al Estado. De ninguna manera se va a dar eso. Lo que sí se va a dar, se va a abrir la posibilidad, ¿verdad? No es, va a ser una posibilidad, pero no va a ser obligatorio. Es que los fondos previsionales se van a poder invertir en los bonos del Tesoro. Y acá me gustaría hacer una aclaración una vez más de que los bonos del Tesoro de repente se satanizan, o uno se imagina que prácticamente son cuculelé que sale ahí a asustarnos por ahí. La gente se asusta al respecto de los bonos soberanos, pero tenemos que entender que los bonos soberanos son instrumentos financieros que tienen el menor riesgo. Justamente son el benchmark, ¿verdad? O el punto de referencia para los demás instrumentos que se transan en el mercado local. Entonces, llevan adentro lo que es el riesgo país, y todos los demás instrumentos que se transan tienen ese riesgo país consigo, ¿verdad? Entonces, es el punto de partida, tienen el riesgo más bajo y no hay nada de qué asustarse. La posibilidad de invertir en bonos soberanos, o la posibilidad incluso de invertir en papeles extranjeros, que puede ser también una posibilidad, va a existir, pero eso va a estar todo limitado, ¿verdad? De manera a que estos fondos previsionales no pongan todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Que tengan la diversificación suficiente. Eso nomás quería aclarar. Una conversación con los trabajadores, con los sectores sindicales que están expresando cada día con más fuerza sus preocupaciones por este proyecto de ley. Para hoy se anuncian varias manifestaciones, reuniones. ¿Ustedes no tuvieron ninguna conversación con ellos? ¿No les explicaron nada sobre este proyecto o piensan hacerlo ahora recién? Yo desde el Ministerio de Trabajo, quiero expresar la opinión del Ministerio de Trabajo. Este proyecto para nosotros no atenta contra los derechos y la seguridad de los trabajadores. Al contrario, es un proyecto que protege a los trabajadores. En este caso, a todos los trabajadores que están depositando su aporte para que se puedan jubilar, ¿verdad? Para nosotros constituye hoy en día una preocupación muy grande que aportes de los trabajadores estén absolutamente sin control. La información de que 5 de las 8 cajas de jubilaciones están recibiendo subsidios de parte del Estado para poder mantener sus déficits es un tema muy preocupante, ¿verdad? Y no existe un órgano regulador y no existe un órgano de control, de supervisión. Para nosotros, como Ministerio de Trabajo, es muy importante que exista, porque incluso durante todo el año pasado y todo este año hemos tenido pedidos de los jubilados que vengan, que nosotros que hagamos intervenciones en las cajas para controlar el dinero, cómo se usa, qué se está haciendo con el dinero de los jubilados. Pero no existe un instrumento, una herramienta como el que va a consagrar la ley con la creación de la superintendencia. El segundo punto, no hay en este momento ningún cambio en las reglas paramétricas. No es cierto que se van a alterar de 65 años a 70 años, como se está diciendo hoy en día. No existe esa situación. No existe. Esas son cuestiones en las cuales las cajas mantienen su autonomía. Lo único que se busca es darle a las cajas de pensiones y jubilaciones, reglas de juego transparentes, predecibles, ¿verdad? Que le permitan una optimización de estos recursos. Incluso la preocupación del Ministerio de Trabajo es la informalidad. La mayoría de los trabajadores no tienen aportes, no están aportando. A nosotros, en el futuro cercano, todos los trabajadores, y lo ideal para el Paraguay es que todos los trabajadores puedan tener su aporte, ¿verdad? Y cuando tengan ese aporte, lo que piden en primer lugar es que haya una seguridad, y una predicción en la utilización de esos recursos que van a ser depositados en las cajas. Hoy en día las cajas están absolutamente sin control, y lo que esta ley
es simplemente una cuestión de regular y de supervisar, nada más que eso. ¿Hablaron o no con los trabajadores para explicarles? Nosotros permanentemente estamos hablando con los trabajadores y con los empleadores. Por eso tenemos consagrada la figura de las mesas de diálogo social. Hay algunos sectores, sindicatos, que nunca se han sentado en la mesa de diálogo social, ¿verdad? Pero nosotros hemos, sí, por supuesto que sí, nosotros hemos convocado, hemos tratado en varias oportunidades, hemos tratado en el Consejo Consultivo Tripartito, hace 3 años que venimos tratando esto, se propuso una primera versión de la ley, pidieron plazo para presentar una propuesta, digamos, para mejorar. Se le dio ese plazo, presentaron después de casi 1 año, presentaron una propuesta que fue atendido. En lo que se pudo haber atendido, se pudo incorporar las propuestas de estos sectores. Se ha respetado el diálogo tripartito, se ha respetado las instancias de saber escuchar, de saber atender, ¿verdad? Pero no podemos convalidar muchas propuestas en el sentido de que muchas propuestas buscan como participación cuando no corresponde. En muchos casos uno no puede ser juez y parte, ¿verdad? Hay que respetar la autoridad del Estado para ejercer la tarea de supervisión, porque si no se respeta eso, no se va a poder realizar. La negativa sería de parte de estos sindicatos por temor a que haya un control justamente en cada caja de jubilados y pensionados. ¿Podría ser eso? Yo en realidad a los sindicatos que están en este momento no les entiendo. Yo creo que hay mucha desinformación por lo que yo escucho de sus manifestaciones. Estoy encontrando que muchos sindicatos no han leído la ley, no conocen el alcance de la ley, por eso es que hemos pedido esta conferencia de prensa para explicarle a la ciudadanía y a los trabajadores especialmente y a los empleadores que esto no tiene nada que ver con afectar las autonomías de las cajas, no tiene nada que ver con el cambio de los parámetros, no tiene que ver con un poder excesivo, sino tiene que ver exclusivamente precautelar los fondos previsionales, precautelar los fondos de pensión y hacer por sobre todo una cuestión de salud en cuanto a la utilización de los mismos, ¿verdad? Nosotros creemos que esa es la mejor manera de proteger a los trabajadores. La mejor manera de proteger a los trabajadores es proteger que sus fondos estén bien utilizados. Y en ese sentido, los jubilados que han venido a hablar conmigo y me han pedido justamente que se cuide sus fondos, este es el instrumento idóneo para cuidar de los fondos. No es justamente dejar al arbitrio o como en este momento visita que no hay ningún tipo de control con los fondos de pensión que existen en las cajas y muchos de ellos han incurrido en atentados contra la economía, como en el caso de la Cajubi, donde se han dilapidado cerca de 500 millones de dólares porque no existía ningún tipo de control. Y ahora cuando nosotros venimos como Estado a proponer eso, empezamos a tener una serie de voces disonantes que en realidad se alimentan de la desinformación. Yo quiero agregar nomás un poquito para sumando a lo que mencionaba el ministro Sosa, ¿verdad? Exactamente, en el caso de la Cajubi se da que el déficit a hoy, al 2017, era de más o menos 550 millones de dólares. Es un agujero gigantesco. Y por suerte no se dio en ese caso lo que sí se dio con el caso de la caja bancaria. La caja bancaria que había quebrado en su momento y generó un tremendo agujero también genera un agujero fiscal, porque finalmente son los impuestos de cada uno de ustedes, de los ciudadanos que contribuyen, de los contribuyentes que contribuyen con sus impuestos, son los que terminan pagando por el mal manejo que se da de los fondos previsionales. Yo realmente me asombro porque yo creo que todos nosotros tenemos que salir a la calle a pedir, a exigir que exista un regulador, porque lo último que yo quiero es que mi aporte tributario, que los impuestos que yo pago vayan a cubrir la irresponsabilidad o el mal manejo que se da en algunos casos en los fondos previsionales. Específicamente en el caso de la caja bancaria estamos hablando de 17.8 millones de dólares que aportó el fisco para poder cerrar el agujero que se generó por el mal manejo, ¿verdad? Y ahí eso fue entre el año 2008 y 2017. Imagínense, esos son 100.000 millones de guaraníes de nuestros bolsillos que van a cerrar el agujero que se generó en esa única caja. Y esto se puede dar otra vez en cualquier momento. Eso es lo que se está tratando de evitar. Entonces debemos ser
Todos nosotros debemos pedir con fuerza que exista un regulador, que exista transparencia, que exista reglas claras de juego, de manera a que se sepa a dónde van a parar los fondos, los ahorros, ¿verdad? Los aportes jubilatorios de los trabajadores, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando hoy, y yo creo que hay mucha tergiversación de la información. Quería resaltar también al respecto, mencionaban si es que se ha conversado incesantemente a través de los últimos 3 años, y yo puedo dar fe de lo que se ha dado desde que yo llegué al Ministerio de Hacienda como viceministra, como ministra. Estuvimos trabajando arduamente con los diferentes sectores, con el Ministerio de Trabajo, con el IPS, con la UIP, ARP, FEPRIN, con los representantes de los trabajadores que vinieron, iban y venían, y intercambiamos información, nos daban una versión, agarramos lo que podíamos, y de vuelta. Llevó tanto tiempo porque justamente lo que se buscó es el diálogo y llegar a consensuar a algo. No se pudo consensuar en todo, obviamente. Por eso es que existe todavía cierto rechazo, pero como bien lo dijo el ministro, hay cuestiones que no se pueden negociar. Vos necesitas que el regulador tenga independencia, ¿verdad? Y que se rija también con criterios técnicos, ¿verdad? Y específicamente el regulador no puede estar capturado por el regulado. Entonces, esas son las cuestiones que no se pueden negociar. Ahí no podés tener participación de todos. Nosotros buscamos la participación de todos en cuestiones donde tiene sentido, pero hay lugares donde no tiene sentido, ¿verdad? No, si vos sos el acusado, no podés juzgar si hiciste bien o hiciste mal. De eso se trata. No podés ser juez y parte, no puede tampoco existir conflictos de interés, ¿verdad? Muchas gracias. De esta manera culmina la conferencia de prensa en relación al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Hablaban de que el diálogo tampoco está cerrado, ¿verdad? Nos quiere la idea de que ya no existe diálogo. Incluso ayer nos reunimos con representantes de los trabajadores, con representantes de los empleadores, y justamente y también el Estado, IPS, Hacienda, el Ministerio de Trabajo, obviamente, que nos invitó a todos. Estuvimos ahí hablando al respecto de cuestiones que todavía quedan, digamos, por aclarar, y seguimos abiertos a ese diálogo. Así que si existe una necesidad de aclarar algo más allá de salir a protestar y a gritar, yo creo que lo interesante es venir a hablar e intercambiar ideas y finalmente consensuar en este tema tan básico, que es una necesidad urgente para nuestro país. No podemos retrasar esto porque vamos a tener otra vez una caja bancaria en quiebra o otra caja en quiebra, y eso no se puede volver a dar. Necesitamos reglas claras de juego y necesitamos ser serios como país. Gracias. Ministra Lea Jiménez. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también con respecto a los trabajadores. Resaltar esto último también que ella remarcaba, sería importante que se pueda establecer una mesa de diálogo. La creación ya es un hecho, pero igualmente establecer algunas reglas con respecto también a los trabajadores, escuchar las necesidades si hay de repente alguna inquietud. Muchas gracias, Ale, con respecto a esto. Gracias a vos, Amalia. Nosotros cambiamos de información.